En una noche calurosa en Monterrey, entre las luces doradas de un salón privado lleno de empresarios, políticos y figuras públicas, se encontraba sentado un hombre que no pasaba desapercibido, el jeque Samir al-Rashid. Dueño de múltiples empresas petroleras y con inversiones millonarias en media Europa, Samir no estaba allí por negocios. No aquella noche. Lucía un traje blanco impecable, acompañado de un turbante ornamentado con detalles dorados. En la mesa, copas vacías y risas discretas giraban en torno a un solo tema: el ego. Entre los invitados se encontraba Rodrigo Salinas, heredero de una de las familias más poderosas del norte del país. Entre tragos y arrogancia, lanzó un comentario con tono burlón. Dicen que todo lo puedes comprar, jeque, pero no creo que te atrevas a algo que no puedas controlar con dinero. Samir entrecerró los ojos curioso. ¿Y qué sería eso, Rodrigo? Sonrió con picardía. Casarte con una mujer que no encaje en tu mundo, alguien sencillas, humildes y con kilos de más. Las risas retumbaron como si hubiese contado el mejor chiste de la noche. Pero Samir no se rió. Lo miró fijamente y respondió con la frialdad de quien no soporta que se cuestione su poder. ¿Quieres apostar? Rodrigo alzó una ceja, sorprendido. ¿Hablas en serio? Totalmente. Elige tú a la mujer. Me casaré con ella. Y viviré con ella por 6 meses, sin abandonarla. Y si lo logro, tú cederás a mi empresa el 20% de tus acciones en el Grupo Salinas. El salón se quedó en silencio. ¿Y si no lo logras?, preguntó Rodrigo, aún incrédulo. Entonces te devolveré. El triple, dijo Samir sin pestañear. Pero tú eliges la mujer y así quedó sellada una apuesta absurda, pero que cambiaría la vida de una persona que no tenía nada que ver con el juego de los ricos. A la mañana siguiente, Rodrigo contactó a una amiga suya en una colonia popular de la periferia de Monterrey. Le pidió ayuda para encontrar a una mujer con ciertas características, sin estudios universitarios, con sobrepeso evidente, sin recursos, alguien a quien un jeque jamás miraría. Fue entonces que apareció el nombre de Luz María Hernández, una mujer de 34 años, madre, soltera de 2 niños, que trabajaba como cocinera en una fonda familiar. De piel morena, complexión robusta y una mirada que escondía años de lucha silenciosa, Luz María no tenía idea de lo que estaba por ocurrir. Rodrigo fue hasta la fonda en una camioneta negra. La observó desde lejos mientras ella servía, los platos con una sonrisa cansada pero honesta. ¿Ella?, preguntó al chofer. Sí, patrón. Vive en la casa de lámina a 2 cuadras. Rodrigo sonrió. Sacó una foto y la envió por mensaje al jeque, acompañada de un simple texto: tu futura esposa. Esa misma noche, Luz María recibió una visita inesperada. Un hombre de traje, acento extranjero, le habló en nombre del jeque al-Rashid. Le ofreció algo que no supo cómo procesar. El señor Samir quiere casarse con usted. Es parte de un proyecto personal. A cambio, sus hijos tendrán educación privada, casa propia, y usted recibirá un apoyo económico mensual durante 6 meses. Luz. María pensó que era una broma cruel. Se rió nerviosa. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Solo ser usted misma. Nada más. Ella no tenía idea del motivo real detrás de la propuesta, pero la necesidad la empujaba. Y esa misma noche, sin entender del todo lo que aceptaba, Luz María firmó un contrato que la convertiría en esposa del hombre más poderoso que jamás había pisado su barrio. Pero ella aún no lo sabía. A los pocos días, la noticia corrió como pólvora entre las vecinas. Luz María, la gordita de la fonda,
Se iba a casar con un jeque árabe. Nadie entendía cómo ni por qué. Algunas murmuraban que era trata de blancas, otras decían que la habían embrujado. Pero Luz María no respondía a las preguntas. Se limitaba a sonreír nerviosa, como si todo aquello fuera un malentendido del que no sabía salir. Los niños, Diego y Matías, estaban felices. Había comida nueva en casa, uniformes nuevos para la escuela y, por primera vez, zapatos que no eran heredados. Para ellos su mamá se había ganado la lotería. Pero Luz dormía mal. Soñaba con jaulas doradas y con contratos que parecían más trampas que salvación. El día de la boda fue frío, a pesar del sol. Se celebró en un jardín privado de un hotel 5 estrellas en San Pedro Garza García. No hubo familia, ni música regional, ni tamales, ni risas. Solo fotógrafos, camareros y silencio. Samir la esperaba con un traje blanco y una expresión de piedra. No la miró a los ojos ni una sola vez. Cuando Luz llegó, con un vestido prestado por los asistentes del jeque, sintió que entraba a una película equivocada. Todo era demasiado blanco, demasiado elegante, demasiado irreal. ¿Estás lista?, le susurró uno de los hombres del séquito. No lo sé, respondió con voz temblorosa, pero el sí, acepto, salió de su boca igual. Las siguientes semanas fueron una mezcla extraña de riqueza y soledad. Luz María fue instalada en una enorme casa al sur de la ciudad, un lugar tan silencioso que el eco de sus pasos le daba miedo. Había empleados que cocinaban por ella, cuidaban a sus hijos y limpiaban todo antes de que se ensuciara. Pero nadie hablaba mucho, nadie sonreía. Samir apenas estaba en casa. Cuando lo estaba era cortés, educado, pero distante. Comían en mesas largas, sin conversar. A veces ni se cruzaban. Luz intentaba encontrar un ritmo en esa nueva vida, pero todo le parecía una actuación. Se sentía invisible en medio del mármol, como si en vez de esposa fuera una presencia tolerada. Una noche no aguantó más. Se acercó a Samir, que leía en su estudio, y preguntó en voz baja, ¿por qué yo? Él cerró el libro con calma. La miró por primera vez y respondió con una frialdad que le heló el alma. Porque eras perfecta para lo que necesitaba. Y luego, sin más, volvió a abrir el libro. Esa noche, Luz María lloró en silencio, abrazando a sus hijos que dormían ajenos a todo. Por primera vez entendió que su matrimonio no era más que un juego, una apuesta, y ella era la ficha. Pero lo que Samir no sabía era que había elegido a la mujer equivocada para usar como adorno, porque Luz no era tan fácil de controlar, ni de quebrar. Los días siguientes, Luz María se convirtió en una sombra elegante dentro de una mansión que no sentía suya. Cada mañana se vestía con las ropas que el asistente personal de Samir dejaba colgadas en la puerta. Telas finas, colores suaves, cortes que jamás había usado. En el espejo se veía distinta, pero no mejor, como si cada prenda fuese una capa más del disfraz que la mantenía prisionera en una vida que no eligió. Pero Luz no era de las que se rendían. No después de todo lo que había sobrevivido. En secreto, comenzó a explorar la casa. No por curiosidad, sino por necesidad. Quería entender dónde estaba, quién la rodeaba y, sobre todo, qué tan libre era realmente. Descubrió cámaras en casi todos los pasillos, puertas que no se abrían sin códigos, empleados que bajaban la mirada al verla, y una biblioteca en el segundo piso, donde Samir pasaba la mayoría de las noches. Ella no entendía por qué un hombre tan frío pasaba tanto tiempo leyendo, como si huyera de algo. Hasta que un día decidió sentarse frente a él.
No vengo a molestarte, dijo con voz firme. Solo quiero entender si esto es todo lo que va a ser nuestra vida. Samir no respondió de inmediato. Cerró el libro, la miró sin emoción y preguntó, ¿estás incómoda? Luz lo sostuvo con la mirada. Estoy invisible. Samir la observó, por un momento, y luego con ese tono impersonal que usaba con todos dijo, tu parte del trato fue aceptarlo todo sin preguntas. Y hasta ahora lo has hecho bien. ¿Y tú? Luz respondió sin miedo. ¿Cuál fue tu parte? Samir apretó la mandíbula. Por un instante pareció perder el control, pero se levantó y se fue, dejándola sola en la biblioteca. Esa noche, Luz María tomó una decisión. Ya no iba a esperar que las cosas cambiaran, iba a cambiar ellas mismas. Comenzó a recuperar su rutina. Cocinaba platillos mexicanos con lo poco que encontraba en la cocina. Cantaba bajito mientras barría los patios, aunque los empleados ya lo hubieran hecho. Llevaba a sus hijos al parque, sin pedir permiso, y cuando Samir volvía, lo saludaba, con una sonrisa genuina, no para agradarle, sino para recordarle que ella existía. El jeque la observaba en silencio, confundido. Nunca había conocido a una mujer así, una que no le exigiera nada, pero tampoco se sometiera. Una que se reía sin su aprobación, que se movía como si no le debiera nada. Era desconcertante y peligroso. Una noche, durante la cena, Samir habló sin mirarla. ¿Por qué actúas? Como si esto fuera real. Luz no se alteró. Siguió comiendo su sopa con calma. Porque es real para mí, para mis hijos, y si voy a estar aquí 6 meses, prefiero que la casa no me trague viva. Él bajó la cuchara. La miró con algo que no era desprecio, pero tampoco admiración. Era otra cosa, curiosidad, y esa noche, por primera vez, Samir no se fue a leer. Se quedó en la sala, en silencio. Mientras Luz contaba chistes malos a sus hijos, mientras la televisión quedaba encendida por error, mientras la vida simple entraba a la casa, sin permiso. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva, una rutina que no obedecía las reglas de Samir, pero que él no se atrevía a romper. Luz María ya no pedía permiso para usar la cocina. Preparaba desayunos a la mexicana, frijoles refritos, pan dulce, jugo fresco, y los dejaba sobre la mesa, aunque nadie más los tocara. Samir seguía, con sus frutas importadas y su café sin azúcar, pero algo en el aroma de lo que ella cocinaba se quedaba en el aire por horas. Y a veces, aunque nunca lo admitiría, él pasaba por la cocina después, en silencio, buscando ese pan dulce que ella dejaba olvidado sobre la mesa. Los niños también cambiaron. Ya no se escondían al ver al jeque. Jugaban por la casa, llenaban los corredores de risas, y uno de ellos incluso se atrevió a preguntar, ¿tú eres el que se casó con mi mamá? Samir no supo qué responder. El niño solo asintió como si hubiese confirmado algo y salió corriendo. Luz se reía bajito. El jeque, no tanto. Una tarde, ella entró a la biblioteca sin anunciarse. Él estaba revisando documentos, pero no se sobresaltó al verla. Ya se había acostumbrado a que Luz hiciera lo que quisiera. «Necesito ir al centro», dijo ella. «Quiero comprarle zapatos nuevos a mis hijos. Los suyos están viejos». Samir levantó la vista. «Hay empleados para eso». «Sí», respondió, «pero ninguno de ellos es su madre». Él sostuvo su mirada. Silencio. Luego sacó su billetera y le ofreció una tarjeta. Luz negó con la cabeza. «No quiero tu dinero. Yo tengo el mío». Él frunció el ceño. «Entonces, quiero saber si estoy casada con un hombre o con un carcelero».
La frase quedó en el aire como una bofetada elegante. Samir no dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza. Luz María se fue, y él se quedó mirando la puerta, como si acabara de perder una batalla que nunca quiso pelear. Ese fue el inicio de una serie de pequeños terremotos. Luz se inscribió en clases de inglés en una biblioteca comunitaria. Comenzó a enseñar costura a otras mujeres latinas del barrio. Y una tarde, frente a todos los empleados de la mansión, organizó una cena mexicana con platos cocinados por ella misma. Samir llegó tarde, como siempre. Encontró la mesa llena. Luz sentada al centro, riendo con los niños y algunos empleados que ella había convencido de quedarse. «¿Qué es esto?», preguntó el jeque, confundido. «Una cena de verdad», respondió Luz, sirviéndole arroz rojo con pollo. Samir se sentó, incómodo. Observaba todo como si fuera un teatro, pero probó la comida y por primera vez comió en silencio. Después de esa noche ya no pudo sacársela de la cabeza. Había aceptado la apuesta para demostrar poder, pero cada día perdía un poco más del control. Luz no era una esposa decorativa, no era un proyecto de caridad. No, era una mujer débil. Era una fuerza, y Samir, sin querer, comenzaba a admirarla. Esa noche en su cuarto, pensó en la apuesta, pensó en los 6 meses, en el dinero, en su reputación, y por primera vez pensó en qué pasaría si ella decidía irse y si eso tal vez sería su verdadera derrota. El 5.º sábado desde la boda, Luz María salió temprano con los niños. Dijo que iría al parque y luego a casa de una amiga. Samir no preguntó mucho. A esas alturas, fingía que no le importaba. Pero cuando vio el reloj marcar las 8 de la noche y nadie había regresado, sintió algo raro en el pecho, una especie de ansiedad que no reconocía. Tomó su celular. No para llamarla, jamás haría eso, sino para revisar si había dejado algún mensaje. No había ninguno. Pasó una hora más. Y cuando por fin la vio entrar por la puerta principal, con los niños cansados, cubiertos con mantas baratas y risas desordenadas en la boca, se levantó del sofá sin darse cuenta. «¿Dónde estabas?», preguntó sin saludar. Luz lo miró con la cabeza ligeramente inclinada, como una madre que observa a un niño haciendo berrinche. «En casa de una amiga. Comimos pozole. Los niños vieron una película. ¿Y no piensas avisar? Te avisé cuando salí». «Sí, pero dijiste que volverías antes». «Pues no volví antes». Y lo dejó ahí, como si su autoridad valiera lo mismo que una servilleta mojada. Esa noche, Samir no pudo dormir, y no por la falta de costumbre o por el ruido de los niños, sino porque por primera vez se preguntó, ¿y si ella se va no cuando termine el trato? No dentro de 6 meses. ¿Y si simplemente se levanta un día y dice, basta? La idea lo atormentó, porque cuanto más la observaba, más entendía que ella no necesitaba su dinero, ni su apellido, ni su mundo lleno de lujos que a ella le parecían ridículos. Ella podía irse, y eso en el fondo lo aterraba. Al día siguiente decidió cambiar de táctica. Mandó traer un vestido costoso, alta costura, diseñado por una casa exclusiva en Milán. Lo hizo envolver y lo dejó en la habitación de Luz, junto a una nota que decía simplemente «para ti». Esa noche Luz entró a su despacho. Llevaba el vestido en una bolsa aún con la etiqueta. «Gracias», dijo, «pero prefiero elegir mi propia ropa». Lo dejó sobre su escritorio y se fue. Samir apretó los puños. Nadie lo trataba así. Nadie. Sin embargo, ahí estaba, soportando. Días después, un amigo de Samir lo visitó en la mansión. Un empresario saudí, elegante,
con mirada calculadora. Observó a Luz desde lejos, mientras ella jugaba con los niños en el jardín. «¿Así? ¿Qué es? ¿Esa es tu esposa?» «Sí», respondió Samir sin expresión. «Hiciste la apuesta, ¿verdad?» «La hice. Pero ya no parece que estés ganando». Samir no respondió porque no tenía nada que decir. Esa noche, Luz entró en su despacho sin golpear. «Necesito hablar contigo», dijo. Samir la observó con cautela. «Te escucho». «6 meses», dijo ella con voz firme. «Ese fue el trato. Pero yo no vine aquí solo para aguantar. Vine para demostrar algo». «¿A quién?» «A ti, a todos, al mundo». «¿Y qué estás demostrando?» «Que una mujer pobre, gorda y mexicana no necesita rogar por amor, ni por respeto. Que no vine a tu mundo para pedir permiso. Vine para dejar huella». Samir la miró sin saber qué responder. Y entonces, por primera vez, sintió algo que jamás había sentido por una mujer que no podía controlar: admiración. Luz María se fue, dejando su perfume suave flotando en él. Hirsch y Samir se quedó ahí, sabiendo que la partida había empezado hace tiempo, y que tal vez esta vez él no era el que tenía las cartas más fuertes. Desde aquella noche algo cambió en la mansión. No fue algo que se pudiera ver a simple vista. No hubo gritos, ni puertas cerradas, ni peleas. Pero el ambiente se volvió denso, denso como la humedad antes de una tormenta. Luz María no evitaba a Samir. No le huía, pero tampoco le buscaba. Ella seguía su rutina como si él no existiera. Preparaba el desayuno para los niños, los llevaba al parque, ayudaba con las tareas, hablaba con las empleadas como si todas fueran amigas de toda la vida, y lo ignoraba con una maestría que hería más que cualquier insulto. Y Samir la observaba desde lejos, como un niño que no entiende por qué ya no lo miran igual. Una noche en la cena, los niños contaban una historia divertida. Habían jugado a ser piratas en el jardín. Luz los escuchaba atenta, riendo con una risa libre, de esas que no se pueden fingir. Samir, sentado al otro extremo de la mesa, intentó intervenir. «En mi país, cuando era niño, también jugábamos». «Sí, papá», interrumpió el más pequeño. «Estamos hablando con mamá». La palabra cayó como un martillo. «Mamá». No era la primera vez que la decían, pero esta vez lo golpeó distinto, no porque doliera, sino porque le recordó algo que Samir llevaba tiempo negando. Luz ya no era una invitada, ella era el centro de ese hogar, y él, el extraño. Esa misma noche, cuando los niños ya dormían, Samir fue hasta la terraza. Luz estaba ahí sentada con una taza de café, mirando la ciudad sin prisa. Él se acercó cauteloso. «¿Puedo sentarme?» «Es tu casa», dijo ella sin mirarlo. «Quiero que también sea la tuya». Ella lo miró por primera vez en días. «¿Y eso qué significa, Samir? ¿Que vas a empezar a fingir que te importo?» «No estoy fingiendo, pero lo hiciste. Durante semanas. Pensaste que podrías comprarme con vestidos, con cenas, con regalos. No sabías ni mi segundo apellido». Samir tragó en seco. «Estoy tratando de cambiar». «¿Y por qué?» «Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque cuando llegas, la casa cobra vida. Porque cuando ríes, los niños te siguen. Porque cuando te vas, todo se apaga». Luz lo escuchó en silencio. No dijo nada, pero sus ojos ya no estaban fríos. Al día siguiente, Samir canceló una reunión importante. No lo hacía. Desde que era adolescente, pasó la tarde entera en casa, jugó con los niños, preparó una comida típica de su país con ayuda de Luz, y por primera vez se rió sin control,
cuando la cocina quedó hecha un desastre y la harina cubría hasta el perro. Luz no lo detuvo, tampoco lo elogió, solo lo miró con una ceja levantada y dijo: «Así que sí tienes alma, príncipe». Samir sonrió, y por primera, Sebesam no pensó en el dinero, ni en el honor, ni en la apuesta. Pensó en ella, solo en ella. Esa noche, ya en su habitación, Samir miró su reflejo en el espejo y se preguntó algo que nunca antes se había atrevido a pensar. ¿Y si ya no quiero? ¿Ganar? ¿Y si lo que quiero es que ella se quede? Pero el destino, como siempre, tenía otros planes, y al día siguiente llegó una carta desde Arabia Saudita, con un sello que Samir reconoció de inmediato. Su padre. Y dentro, una sola frase escrita a mano: «Nos avergüenzas». La carta no tenía adornos. No había palabras suaves ni explicaciones diplomáticas, solo esa frase, escrita con la caligrafía tensa de su padre: «Nos avergüenzas». Samir la leyó 3 veces, y cada vez sentía el peso más profundo. Como si no viniera de un papel, sino de siglos de tradición, de reglas, de mandatos grabados en la sangre. El sobre tenía el sello de la familia real, el mismo que había adornado todos los contratos, las becas, las promesas de un futuro brillante. Todo lo que él era empezaba ahí, y ahora todo lo que él estaba construyendo con Luz amenazaba con desmoronarlo. Durante horas, Samir caminó por el despacho sin poder concentrarse. No atendió llamadas, no respondió correos. No era solo la frase, era lo que representaba. Su familia lo estaba observando. Y no estaban orgullosos, sabían de Luz, sabían de la apuesta. Y lo peor, sabían que ya no parecía una apuesta. Esa noche no bajó a cenar. Luz fue a buscarlo, extrañada. «¿Estás bien?» Samir levantó los ojos, en ellos una sombra. «Recibí una carta de mi padre, ¿y?» «Me amenaza con desheredarme». Luz se congeló. «¿Por mí?» Samir no respondió, pero su silencio fue una confesión. Luz dio un paso atrás. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Samir. «Si pierdo ese vínculo, pierdo todo. Mi empresa, mis inversiones, incluso esta casa». «¿Y yo?», preguntó Luz, con una mezcla de desafío y tristeza. «¿También me vas a perder?» Samir la miró. Y por primera vez no tenía una respuesta rápida, ni una frase elegante, solo un nudo en la garganta. Los días siguientes fueron tensos. Samir intentó actuar como siempre, pero ya no lo lograba. Cada vez que Luz lo miraba, veía en sus ojos una pregunta muda: ¿vas a elegirnos o vas a esconderte? Y él no podía responder, no aún. Hasta que un día la decisión llegó por él. En una reunión con uno de sus socios principales, un hombre mayor, cercano a la familia real, el tema salió a flote. «Escuché rumores», dijo el socio, sin rodeos. «¿Es cierto que estás viviendo con una mujer mexicana y que no cumple los estándares de la familia?» Samir tragó saliva. «No son rumores. Es cierto». El socio suspiró. «Eres un hombre brillante, Samir, pero estás jugando con fuego. Esa mujer no te conviene. ¿Por qué? Porque no pertenece a nuestro mundo. Y tú sabes lo que eso significa». Samir se quedó en silencio, y algo dentro de él se quebró. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Luz en el jardín, regando las plantas que ella misma había sembrado con los niños. Se acercó, la observó, en silencio. Ella se giró, sonrió, y él pensó: ¿cómo puede alguien ver esto y pensar que no pertenece? Esa noche no hubo palabras,
solo miradas. Pero algo había cambiado, porque por primera vez, Samir sabía exactamente lo que quería defender, y no era el dinero, ni su apellido, era ella. Y justo cuando creía haberlo entendido todo, Luz desapareció. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol de Ciudad de México filtraba una luz suave a través de las cortinas y el aroma del pan recién horneado llegaba desde la cocina. Samir bajó como siempre, esperando encontrar a Luz sirviendo café con su cabello desordenado y su sonrisa tranquila. Pero la cocina estaba vacía, la casa silenciosa, demasiado. Samir llamó su nombre una vez, luego otra, luego más fuerte. Nada. Revisó las habitaciones, el jardín, el patio trasero. Solo encontró un sobre la mesa del comedor, dirigido a él, con su nombre escrito por la misma mano que tantas veces le había dejado notas con corazones al final. Pero esta no tenía corazones, solo un adiós. Samir, no. Te fuiste tú. Fui yo la que desapareció desde el principio. Las palabras eran suaves, pero cada una cortaba. Luz no lo insultaba, no lo culpaba, no lo juzgaba. Solo explicaba cómo día a día había comenzado a sentir que no era suficiente, no por su cuerpo, no por su origen, sino porque cada gesto, cada mirada desde el mundo de Samir le recordaba que estaba de paso, que no pertenecía, y que por más que Samir quisiera protegerla, el peso de su apellido la aplastaría tarde o temprano. Sé que me amaste, sé que intentaste elegirme, pero no quiero ser una batalla que tengas que pelear cada día. No quiero ser la excusa por la que pierdas todo, así que me voy, antes de convertirme en tu ruina. Te amo, Samir, pero ya no quiero vivir en una historia donde soy el problema. El papel temblaba entre los dedos de Samir. Se sentó, apoyó la cabeza en la mesa y lloró, no por el orgullo, no por la traición, sino porque entendía demasiado bien. Las horas pasaron como un castigo. Samir recorrió la casa como un fantasma. Los niños la buscaban. Las maestras preguntaban, y él no tenía respuestas, solo una dirección escrita al final de la carta, por si algún día decides vivir una historia distinta. Samir tardó 2 días en tomar una decisión, 2 días en los que dejó de atender negocios, ignoró llamadas del consejo familiar y rechazó una invitación directa a un evento diplomático que hubiera asegurado su nombre en la historia empresarial de su país. 2 días en los que pensó menos como un jeque y más como un hombre que estaba a punto de perder la única verdad que había conocido en su vida vacía. Al tercer día, voló sin escoltas, sin anuncios, solo con una maleta y la carta en el bolsillo. Luz vivía en una casa sencilla, en 1900 de las afueras. Volvía a trabajar en un pequeño centro comunitario. Ayudaba a madres solteras a aprender oficios. Había vuelto a ser... Ella, Samir, la vio desde lejos, repartiendo cuadernos a unas mujeres en círculo. Su risa, su calma, y entendió por qué la había perdido, porque había creído que protegerla significaba esconderla. Esa noche tocó a su puerta. Luz tardó en abrir, y cuando lo vio no dijo nada. Solo lo miró esperando algo distinto. Samir alzó la carta y con una voz rota dijo: «No quiero una historia donde seas el problema. Quiero una historia donde seas el principio». Luz parpadeó, y por primera vez el silencio entre ellos no fue un muro, fue una promesa. Luz no respondió de inmediato. Lo miró por largos segundos, con los ojos llenos de preguntas y de heridas aún abiertas. Pero no cerró la puerta,
no lo echó, solo dio un paso hacia atrás, dejando espacio para que Samir entrara, y lo hizo, sin palabras grandiosas, sin explicaciones, solo con una presencia humilde, como si estuviera pisando tierra sagrada, porque para él lo era. El reencuentro fue tenso. No hubo abrazos, ni lágrimas, solo dos personas compartiendo el mismo espacio, el mismo aire, con un pasado que todavía ardía en la piel. Samir no quiso hablar de inmediato. Sabía que las palabras ahora eran monedas gastadas, así que hizo algo distinto. Escuchó. Luz habló de las semanas desde que se fue, de cómo volvió a encontrarse a sí misma, de lo bien que dormía ahora, sola, pero en paz, y de cómo temía que su regreso lo rompiera todo otra vez. Samir no respondió con promesas, solo dijo: «No vine a recuperarte, vine a merecerte». Los días siguientes fueron raros. Samir se quedó en un pequeño hotel del pueblo, iba todos los días al centro comunitario, no como un jeque, sino como voluntario. Repartía materiales, limpiaba sillas, cargaba sacos de harina, y cada tarde pasaba por la casa de Luz para saludarla, sin pedir nada, sin esperar nada, solo para mostrarle que estaba allí, que no era un capricho, ni un gesto de culpa. Era una elección repetida día a día. Luz al principio lo observaba con escepticismo, después con curiosidad, y finalmente con una mezcla de ternura y miedo, porque sí, Samir había cambiado, pero ella también. Ya no era la mujer que necesitaba ser salvada, era la que aprendió a salvarse sola, y eso lo cambió todo. Una tarde, mientras organizaban libros donados, Samir le dijo: «¿Sabes lo que más me dolió cuando te fuiste?» Luz lo miró. «No fue tu ausencia, fue darme cuenta de que nunca te había dado un lugar donde te sintieras tú». Ella se quedó en silencio, y por primera vez permitió que su mano rozara la de él, un gesto mínimo, pero para Samir fue como si el universo entero le dijera: «Aún no es tarde». Las semanas pasaron. Los rumores llegaron hasta el mundo de Samir, un jeque trabajando en un barrio mexicano, una mujer que lo cambió todo. La familia, enfurecida, amenazó con desheredarlo. Los inversionistas comenzaron a retirarse de sus negocios, y sus aliados políticos lo dieron por perdido. Pero Samir no se movió, no volvió atrás, porque lo que había ganado en ese pueblo era algo que nunca tuvo, ni con todo su dinero, un lugar al que podía llamar hogar. Y entonces una mañana, Luz lo llamó al porche. Tenía algo en la mano. Era la carta que le había dejado semanas atrás. «¿Recuerdas lo que escribí aquí?», preguntó. Samir asintió. «Dijiste que no querías vivir en una historia donde fueras el problema, y tú me diste una historia nueva». Luz sonrió. «Entonces tal vez sea hora de escribir el siguiente capítulo, juntos». Samir no respondió, solo la abrazó, y por primera vez, sin miedo. Pero lo que nadie esperaba aún no había sucedido, porque al día siguiente, mientras Luz organizaba cajas en el centro comunitario, sintió un mareo, y luego otro, y una pequeña sospecha que la llevó a una farmacia del pueblo, una prueba, un silencio largo en el baño. Y entonces, 2 líneas. Luz se quedó mirando la prueba como si no supiera lo que significaba, pero lo sabía. Sabía perfectamente lo que eran esas 2 líneas. Sabía lo que significaban para su cuerpo, para su alma, para su historia y para Samir. Se sentó en el borde de la tina con el estómago revuelto, pero no por el embarazo. Era el vértigo de entender que otra vez
La vida le estaba pidiendo ser valiente, y esta vez, no solo por ella. No le dijo a Samir de inmediato. Guardó la prueba en una caja, la cerró con cuidado y la escondió en su ropero. Salió a trabajar como si nada. Sonrió en el centro comunitario. Cocinó con las mujeres. Rió con los niños. Pero, por dentro, había un torbellino porque Luz ya sabía lo que era criar sola. Sabía lo que era pararse frente al mundo con un hijo en brazos y el corazón partido. Y ahora la vida le estaba preguntando, ¿puedes hacerlo de nuevo, pero esta vez con alguien al lado? Samir lo notó. Claro que lo notó. Luz estaba distinta, más suave, pero más ausente. Y aunque no preguntó, una noche se atrevió a decir, si algo te preocupa, no tienes que cargarlo sola. Luz lo miró, y por un instante pensó en soltarlo todo, pero aún no era el momento. Días después, mientras Samir preparaba una comida típica para compartir en el centro, recibió una llamada de su madre. Dicen que te estás quedando en México, que renunciaste a tus cargos, que estás dejando todo por una mujer. Samir, con voz firme, respondió, no lo estoy dejando todo. Estoy eligiendo lo que realmente importa. ¿Y qué pasará cuando te quedes sin fortuna? Cuando ella vea que no eres un jeque, sino solo un hombre común. Samir sonrió. Entonces sabré si lo que tenemos es real. Esa noche, Luz se acercó a él mientras lavaba los platos. Quiero mostrarte algo, dijo con la voz temblando. Samir se secó las manos y la siguió. Entraron en su cuarto. Luz abrió el cajón del ropero y le entregó la cajita. Samir la abrió con cuidado, y al ver la prueba tardó unos segundos en entender 2 líneas, una vida, una historia nueva. ¿Estás? Sí, dijo Luz, con la voz entrecortada. Pero no tienes que hacer nada, no tienes que quedarte si no quieres. No te estoy atando a esto. Samir dio un paso al frente, la tomó de las manos y con los ojos húmedos respondió, no me estás atando, me estás salvando. Desde ese día, algo cambió. Ya no eran solo 2 personas tratando de sanar viejas heridas. Eran 3 corazones latiendo por un futuro diferente. El centro comunitario se convirtió en su refugio. Los niños les decían Mamá Luz y Tío Sami, y por primera vez, ambos se imaginaron en una casa con risas, con llantos, con vida. Pero cuando todo parecía empezar a encontrar su rumbo, el pasado tocó la puerta y lo hizo en forma de un sobre, uno elegante, con sello dorado, dirigido a Samir, y adentro, un ultimátum. Si no regresaba a Dubái en 30 días, perdería todo, sus cuentas, sus empresas, sus propiedades, su título, todo. Esa noche, Samir se quedó en el porche, con el sobre entre las manos, y Luz, al salir, lo encontró en silencio. ¿Qué dice? Él no respondió de inmediato, solo extendió el papel. Ella lo leyó, y al terminar, dijo algo que a Samir le partió el alma. No quiero que te quedes si lo vas a lamentar después. Prefiero que te vayas, que te pierdas, pero no que me mires algún día y pienses que fui tu jaula. Samir la miró con una tristeza profunda. Luz, dímelo mañana, interrumpió ella acariciándole el rostro. Esta noche solo abrácame, y así lo hizo, como si el mundo pudiera acabarse en cualquier momento. El siguiente día amaneció silencioso, demasiado silencioso. Luz no bajó al comedor, no fue al centro, no abrió su celular. La casa, que antes sonaba con sus carcajadas y su voz cálida dando instrucciones, parecía ahora detenida en el tiempo. Ella estaba sentada frente al altar que había armado con velas
y una foto de su madre. Rezaba sin palabras, solo pensaba. Pensaba en Samir, en su partida sin aviso, en su silencio repentino, en todo lo que no se dijo y todo lo que probablemente no se diría jamás. Al otro lado de la ciudad, Samir firmaba documentos, papeles fríos, con cláusulas y amenazas escritas con tinta de poder. Era la reunión con los abogados de su familia, y el mensaje era claro. Puedes quedarte con la mujer, pero pierdes el apellido. Puedes quedarte con el amor, pero olvídate del oro. Samir miró a todos en la sala, viejos con trajes de lujo que nunca conocieron la palabra renuncia, y sin dudar firmó una y otra hoja, hasta que ya no quedó nada por atar. ¿Seguro de esto?, preguntó uno de los abogados. Samir lo miró. Por primera vez en mi vida, sí. Pero el precio fue más alto de lo que imaginó. Cuando intentó salir del país, su pasaporte había sido bloqueado, las cuentas congeladas, sus tarjetas anuladas y la casa que alquilaba vaciada por orden de su hermano mayor. El mensaje era claro: si eliges a esa mujer, eliges también su mundo, y el mundo de Luz. Era sencillo pero real. Samir durmió esa noche en un hostal de carretera, con el poco efectivo que le quedaba, y en la oscuridad de ese cuarto barato, por primera vez lloró, no por el dinero, no por el rechazo, sino por el miedo de haber perdido a Luz para siempre. Mientras tanto, ella, en casa, acariciaba su vientre en silencio. Sentía que algo en su cuerpo había cambiado, y en su corazón también. No sabía si era intuición o algo más, pero en ese momento supo que no estaba sola. Estaba embarazada, y Samir no lo sabía. Pasaron 3 días sin noticias, 3 amaneceres sin café, 3 noches sin mensajes. El centro comunitario se volvió más silencioso que nunca. Las miradas que antes traían curiosidad ahora llevaban compasión. Y Luz se movía como un fantasma entre las paredes que antes llenaba de vida. Nadie sabía decirle nada. Nadie había visto a Samir. Y en el fondo, todos empezaban a creer que se había ido para siempre. Pero la verdad era otra. Samir no había vuelto a Dubái. Había sido llevado a un rancho privado, en las afueras de Mérida, un lugar discreto, sin cámaras, sin internet. Allí lo esperaba su hermano mayor, y una sala llena de documentos. «Rompiste el acuerdo, Samir», dijo su hermano sin levantar la voz. «No hay herencia para los que traicionan su sangre». Samir lo miró con serenidad. «Entonces no quiero esa sangre, ni ese apellido». Su hermano cerró los ojos, dolido pero decidido. «Esto no es una decisión romántica. Esto es política. Es dinero. Es poder. Es familia». Samir se levantó. «Si la familia exige que niegue a la mujer que amo, entonces no quiero esa familia». Esa misma noche, escapó. Caminó varios kilómetros entre campos, pidió un aventón. Y al amanecer del 4.º día, volvió. Luz estaba sirviendo el desayuno a los niños cuando lo vio entrar. Los platos cayeron al suelo. Las palabras no salieron. Solo los ojos lo dijeron todo. Samir estaba de vuelta, más delgado, cansado, pero firme. «Perdí todo, Luz», dijo, con voz baja, «pero gané algo que no voy a soltar nunca más». Ella no respondió. Solo se acercó y lo abrazó, como si el mundo se detuviera, como si el futuro empezara allí. Pasaron semanas. Samir comenzó a dar clases de inglés en el centro. Aprendió a vivir con menos y por primera vez se sintió libre. Luz, por su parte, sentía crecer una vida dentro de ella,
y cada vez que Samir tocaba su vientre con ternura, ella recordaba que incluso lo improbable, lo impensable, puede volverse milagro. El hijo de una mujer olvidada por el mundo, y de un hombre que renunció a un imperio, un niño que nacería sin oro, pero con algo más valioso, verdad y amor. A veces, las historias no necesitan castillos, ni venganzas, ni finales perfectos. A veces, todo lo que necesitan es una decisión, una sola, la correcta. ¿Y tú, renunciarías a todo por amor? ¿O aceptarías perder el amor para no renunciar a nada?